Y la firma de la eventual firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC genera también preocupaciones económicas. Una de ellas es el impacto que estas desmovilizaciones y también el proceso de reinserción de los miembros de la FARC en el país. Nuestro corresponsal en Washington, Gustavo Alegret, ha entrevistado a la ministra de Trabajo de Colombia, Clara López, quien se encuentra de visita oficial en Estados Unidos. A continuación, la conversación. Saludos desde Washington. Nos acompaña, como decían, la ministra de Trabajo de Colombia, la señora Clara López. Señora López, gracias por estar en NTN24. Ayer conocíamos que en ese proceso de paz que se está produciendo en Colombia, el líder de las FARC, conocido también como Timochenko, anunciaba que va a suspender las extorsiones a empresarios, a campesinos en zonas concretas del país. Dada la historia de esta organización, ¿usted cree que este anuncio es creíble? Pues claro que sí, porque se trata de un desarrollo lógico del cese bilateral definitivo de hostilidades. Hostilidades no es solamente cese al fuego, es cese de toda actividad ilegal. Y desde luego la de las extorsiones es una de ellas. Todo lo relacionado con el gramaje, el cultivo de drogas ilícitas y todo lo relacionado con actividades de minería ilegal tienen que cesar. Y yo tengo gran confianza de que las FARC están empeñando su palabra porque han tomado la decisión política de firmar la terminación del conflicto armado en la negociación con el gobierno nacional. Usted, como ministra de Trabajo, ¿qué valoración o qué impacto puede tener esta decisión de las FARC en la economía colombiana? Bueno, el proceso de paz en su conjunto, no solo la decisión de las FARC, sino el liderazgo y la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, nos están poniendo en una trayectoria de construcción de paz que todos los estudios de todos los otros conflictos que han sido solucionados de manera dialogada muestran. Y es un crecimiento del potencial de desarrollo de la economía. Estamos hablando de 1 o 2 puntos del Producto Interno Bruto anuales, lo que nos llevaría a estadios de crecimiento del 5,5% anual y generación de empleo, porque si algo describe qué es la paz, es el empleo. Y vamos a tener en los primeros 2, 3 años un aumento en la generación de empleo en la economía y una construcción general de acuerdos que permitan ampliar la democracia y decirle adiós a las armas. Usted en Washington ha hablado de los retos que tiene ese proceso de paz y uno de ellos es el diálogo. En un país que ciertamente está muy polarizado a raíz de ese proceso de paz, ¿cómo construir esa unidad, ese futuro de Colombia con una fragmentación, con gente que tiene serias dudas sobre ese proceso de paz y la impunidad que conlleva? Dudas, diferencias. La única solución en democracia es el diálogo, buscar puntos comunes que se pueden compartir sin renunciar a las diferencias. Yo creo que la gente está confundida y piensa que todos tenemos que pensar igual, que el consenso es lo único que hace funcionar la sociedad. Y a mí me parece, contrario a ello, que es el diálogo entre diferencias, con respeto y reconocimiento mutuo, lo que permite construir esas áreas donde podemos todos identificar que estamos de acuerdo. Porque no estamos de desacuerdo en todo, en muchos sí, pero hay cosas que podemos coincidir y tomar la decisión de remar todos en la misma dirección. Un propósito común, que es la construcción de paz y reconciliación, no me queda la menor duda, es el camino de ese diálogo. Ya terminamos. Una de las preocupaciones que tiene la economía colombiana, una de las principales economías de América Latina, es hoy su inflación. En los últimos meses se ha disparado, 8,6% en los últimos 12 meses, y este primer semestre del año las cifras tampoco son muy halagüeñas. Como ministra de Trabajo, los trabajadores están pidiendo ese ajuste salarial. ¿Qué responde? Bueno, la respuesta es que el mínimo vital está garantizado por la Constitución política y vamos a tener que abordar ese diálogo dentro del contexto del diálogo social tripartita que está previsto entre los empresarios, las centrales obreras y el gobierno, y yo aspiraría a que pudiéramos no hacer una formalidad de ese diálogo, sino estructurarlo de tal manera que podamos incorporar todos los elementos que nos permitan una política laboral social que sea un fundamento para los procesos que vienen y una demostración de que con escucha generosa y con voluntad de diálogo
mucho se puede avanzar. ¿Pero usted está a favor de ese ajuste salarial para los trabajadores de más del 7%? Bueno, uno no puede como ministro de Trabajo decir que está de acuerdo con la petición de una parte o de otra. Lo que sí sabemos es que anualmente tenemos que entrar en la discusión del aumento del salario mínimo legal dentro del contexto de una política de productividad, dentro de un protagonismo del diálogo social, y a eso es a lo que me refiero. Tenemos que hacer de ese diálogo social una demostración de que nos podemos escuchar, de que podemos encontrar terreno común y construir conjuntamente en ese diálogo tripartita, empresarios, trabajadores y gobierno, una política salarial que sirva a los intereses de la paz. Ya la última pregunta, me parece una curiosidad. Cuando los congresistas hacen un ajuste salarial del 7,7%, ¿la ministra de Trabajo lo ve con buenos ojos? Pues mire, le cuento, tal vez la gente no está consciente, pero ese aumento salarial del cual se han beneficiado los senadores y representantes corresponde a una lucha de los trabajadores del sector público, quienes han entrado en negociación colectiva con el gobierno y han obtenido de esa negociación, de ese diálogo social, un aumento salarial consistente en el aumento de la inflación más un punto. Y eso pues beneficia a todo el 1.200.000 servidores públicos del país, entre ellos a los del Congreso de la República. Es Clara López, la ministra de Trabajo de Colombia, aquí en los micrófonos de NTN 24. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.